En esta mañana ustedes tienen ahí el tema que toca, que tiene que ver con la evangelización y las misiones, que son la clave para la expansión del reino. Y yo quisiera entonces que por favor abran sus Biblias en el Salmo 67. Salmo 67. De nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino, en todas las naciones su salvación. Te alaben los pueblos, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendigamos Dios. Bendíganos Dios. Y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Amén. Vamos a orar un momentito. Padre, en esta mañana queremos alabar tu nombre, queremos bendecir tu nombre. Acabamos de leer un salmo hermoso que nos recuerda lo que significa llevar tu palabra a todas partes. Y ahora yo te ruego, Señor, que tú tomes mis labios para poder exponer esta palabra con fidelidad, que tú sigas hablando a nuestros corazones, que tú, Señor amado, disipes toda distracción que pueda haber en nuestras mentes y aún en este local, Padre, en tu nombre oramos. Que tú, Padre, tomes control de todo y de todos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tomen asiento, queridos, tomen asiento. Quizá para empezar debemos hacernos una pregunta clave. Y la pregunta clave es, ¿en qué se diferencian evangelismo y misiones? Porque el título de esta conferencia justamente es Evangelismo y Misiones, la clave de la expansión del reino de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre evangelizar y hacer misiones? Yo creo que esto es importante que nosotros por lo menos lo tengamos en claro para entender mejor, ¿no es cierto?, nuestro tema en esta mañana. Y miren ustedes, queridos, que cuando hablamos de evangelizar, estamos hablando de compartir el evangelio con todos los que están a nuestro alcance normal, regular, gente, ¿verdad?, de nuestro vecindario, gente en el lugar donde trabajamos o estudiamos, etcétera, etcétera. Esto es lo que llamamos evangelización. Las misiones, más bien, por otra parte, se refieren a las diversas formas en que extendemos el evangelio cruzando fronteras. Y llámese estas fronteras culturales, fronteras lingüísticas, fronteras sociales, etcétera, de que de otra manera esas personas quizá no podrían llegar a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dicho quizá de una manera más simple, la evangelización entonces es la base para la plantación de iglesias, mientras que el objetivo de las misiones es dar a conocer a Dios en toda la tierra, como lo afirma este Salmo 67. Ahora, creí que era necesario hacer esta aclaración, porque en nuestros días se habla más de misiones y no se habla de evangelización. Dicho sea de paso, en la tarde voy a estar hablando más de evangelización, en el segundo tema que me toca. Pero ahora quiero concentrarme un poco en lo que es el Salmo 67, que se le llama el Salmo misionero. Y cuando pensamos en el Salmo 67, entonces le decimos que es el Salmo misionero porque pone énfasis en que Dios sea conocido en primer lugar, que Dios sea alabado en segundo lugar.
que Dios sea disfrutado en tercer lugar y por último que Dios sea temido. Repito, hablamos del Salmo 67 como el Salmo misionero porque el salmista, que no sabemos quién es, solo sabemos que era un músico. Es interesante esto, porque este salmo en verdad es un canto, es un cántico, pero el salmista va a hacer énfasis en que Dios en todas las naciones de la tierra sea conocido, sea alabado, sea disfrutado y sea temido. Y cuando nosotros entonces hablamos y pensamos en este salmo, estamos hablando algo que quizá en el día de hoy las misiones no hacen énfasis. Y yo quisiera, hermanos, que en esta mañana quizá hagamos el esfuerzo de dejar todos nuestros preconceptos de lo que es misiones un poquito atrás y nos concentremos en lo que el salmista en esta mañana quiere decirnos. Porque quizá voy a mencionar cosas que tal vez ustedes nunca han escuchado o inclusive no pueden estar de acuerdo. Y no hay problema con eso. El asunto es que Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos bendice a través de su palabra, Dios nos enseña a través de su palabra, y eso es entonces lo importante y para eso estamos en esta mañana. Y miren, queridos, que cuando nosotros hablamos de que el Salmo 67 quiere básicamente que tú y yo anunciemos a todas las naciones que Dios debe ser conocido, alabado, disfrutado y temido, es porque ese es el objetivo de la misión. Hacemos misiones no para plantar iglesias en otras partes del mundo. Hacemos misiones no porque, ¿verdad?, hay países en el mundo que necesitan escuchar el Evangelio. Hacemos misiones no porque mi iglesia quiere ser más misionera que otras iglesias en la ciudad. Yo sé que en nuestros días, desde el año 87 prácticamente, que América Latina se lanzó a lo que se llama una carrera de misiones, ¿verdad? En estos años, que ya son más de 40 años prácticamente, ¿verdad? América Latina entonces ha enviado cantidad de misioneros a todas partes del mundo. Y la gran pregunta es si todos los que han salido como misioneros saben cuál era el objetivo de las misiones. Y muchas veces el objetivo de las misiones ha sido simplemente, ¿verdad?, decir, mira, mi iglesia tiene 10 misioneros. Y otra iglesia por allá decía, pero la mía tiene 20. Y otro decía, no, pero yo he mandado misioneros un montón a todas partes. Y otro decía, yo tengo misioneros en los países más exóticos del mundo. Y parecería que esa carrera, entre comillas, esa competencia misionera nos ha afectado de tal forma que en nuestros días ya no podemos distinguir qué es misiones y cuál es el objetivo de las misiones. A veces para las misiones usamos el pasaje de la Gran Comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, lo cual es correcto. Pero ¿saben qué, queridos? Las misiones tienen que ver básicamente con dar a conocer a Dios en todo el mundo que no lo conoce, para que Dios sea conocido, sea alabado, sea disfrutado y sea temido. No para llenar estadísticas, ni para tampoco decir, mira, yo estoy apoyando a un misionero o a una misionera, o yo tengo 10, 15 misioneros en otras partes del mundo. Y es curiosísimo, hermanos, cómo a veces podemos olvidarnos de esto. Y el Salmo 67, el salmista nos recuerda por lo menos 3 cosas que tú y yo podemos hacer cuando hablamos de las misiones en ese sentido. Y lo primero que nos recuerda está en el versículo 1. Porque Dios quiere usarte a ti y a mí para que el mundo lo conozca. Miren lo que dice el versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y miren el 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Es interesante, hermanos, que el versículo 1 es lo que nosotros conocemos como la doxología,
o la oración o la bendición a Aarón, ¿no es cierto? La bendición de Aarón, allá en Números, capítulo 6, versículo 24 al 26, Dios le ordena a Moisés que instruya a Aarón y sus hijos y a los sacerdotes para que bendigan al pueblo con estas palabras: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga piedad de vosotros. El Señor alce sobre vosotros su rostro y os dé la paz. Esta es la bendición sacerdotal, como se dice. Esta es la bendición que todo pastor debe dar cuando despide el culto los domingos. Solamente que ya nos hemos olvidado de eso. Y a veces los pastores, ¿verdad? Yo soy pastor, dicho sea de paso, de una iglesia en Miami, ¿no es cierto? He sido pastor por más de 40 años, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, a mí me preocupa cuando yo escucho a algunos pastores que cuando termina el culto dicen: hermanos, gracias por haber venido al culto. Yo digo, escuché bien. Agradecer a los creyentes que vengan al culto. ¿Cómo se debe sentir el Señor? Que le agradezcan que vienen a escucharlo a Él. Es que, hermanos, a veces hemos confundido un poco lo que es el culto con simplemente, no sé, un programa de distracción, que muchos cultos son eso, dicho sea de paso, en el día de hoy. Y nos olvidamos que la bendición que Dios le pidió a Moisés que enseñara a Aarón, a los sacerdotes, a sus hijos y a las generaciones próximas es: Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, pero no para que yo me llene de eso, hermanos, en forma individualista y egoísta, sino para que yo a la vez haga resplandecer ese rostro de Dios sobre otros. Y al fin y al cabo, eso es parte de las misiones. Que pueblos, gente que no ha escuchado nunca de Dios, de pronto puedan ver a esta persona que viene como mensajero de Dios, lleno de la luz de Dios, haciendo resplandecer el rostro de Dios sobre él. No una iglesia, no un programa, no métodos, no estrategias, sino a Dios. Hermano, yo estoy cansado, y lo digo con respeto, de escuchar fórmulas para hacer misiones, programas para hacer misiones, métodos, estrategias para hacer misiones, ¿verdad? Trucos inclusive, para ganar almas. Y lo que sucede es que mientras nosotros hacemos eso, porque ya no sabemos qué inventar, la gente que no tiene a Cristo se va muriendo. Me encantó los himnos que cantó nuestra hermana al comienzo, ¿no? Lástima que no pudimos acompañarle, no sé por qué. Todas esas palabras de esos himnos tuvieron que haber estado acá. En el primer himno se puso, pero no en el segundo. Las palabras de esos himnos creo que reflejan lo que es las misiones. Conocemos este último, ¿no? Alza tus ojos y mire, y nos movemos, y yo me imagino que si tal vez no hubieran estado algunos pastores, hubiéramos estado danzando acá todos. Y está bien, no hay ningún problema, Pero ¿saben qué, hermanos? Los otros dos himnos que se cantaron al comienzo, no, Cristo está buscando obreros que quieran ir por Él, y otros más, son himnos que nos recuerdan lo que en verdad significa entonces el trabajo de las misiones, que es resplandecer la luz que Dios nos ha dado a otros, en primer lugar. Pero no solamente eso, sino que también las bendiciones de la gracia de Dios que el salmista menciona aquí, no son solamente bendiciones espirituales, sino que son bendiciones también materiales. Y eso es lo que el salmista quiere hacer reflejar. Cuando dice, haga resplandecer
su rostro sobre nosotros está hablando de algo físico. Yo sé que la luz no es materia, pero cuando tú resplandeces la luz, hace resplandecer la luz, cualquier cosa se pone en evidencia. Y en ese sentido es lo que el salmista está diciendo, que luego cuando la luz de Cristo me alumbre a mí, yo pueda entonces reflejar a otros lo que Dios ha hecho por mí. Y de esta manera entonces ya no es una cosa etérea, una cosa espiritual, una cosa, ¿verdad?, que no se ve. Ahora se ve, pero a través del creyente que está siendo enviado para anunciar el mensaje de Dios. Pero lo otro que me llama la atención de este salmo, hermanos, que está luego ya en el versículo 7, que vamos luego a llegar, pero lo quiero mencionar ahora porque esto se repite, ¿no es cierto?, en este bonito salmo, es que el salmista dice, no solamente que tu luz resplandezca sobre mí, sino que tus frutos se den a conocer también. Miren lo que dice el versículo 7, queridos. Dice, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Versículo 6, perdón, el 6, no el 7, el 6. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y el 7 dice, bendíganos Dios. Y la tierra entonces temerá tu nombre. Pero cuando dice el salmista, ¿no es cierto?, bendícenos Señor con el fruto de la tierra, está hablando de bendiciones prácticas, bendiciones otra vez materiales, bendiciones que se pueden ver, bendiciones que se pueden palpar. Hermanos, la tarea misionera no es solamente una tarea espiritual, también es una tarea práctica. Y no significa esto que yo vaya a estar repartiendo dinero, ropa, comida por todas partes, porque esa no es la historia. Pero el asunto es que cuando uno encuentra que sin lugar a duda hay una necesidad espiritual y también una necesidad, si se quiere así, material, entonces el creyente, el misionero, tiene que estar listo para actuar en esos momentos. Miren, queridos, cómo es ¿cómo llamaríamos? La historia, ¿no es cierto?, de las misiones cuando uno la repasa, y uno podría, sin lugar a duda, mencionar a cantidad de gente que no solamente dio su vida llevando el Evangelio, pero sino que gente que se encarnó de tal manera, diríamos así, humanamente, ¿no es cierto?, con los pueblos a quienes fueron a alcanzar, que los pueblos tuvieron que reconocer que algo grande había en ellos. Estoy pensando básicamente en un misionero que fue a trabajar con los indígenas allá en el Amazonas. Yo soy peruano, así que Perú comparte el famoso Amazonas con Colombia, con Ecuador, con Brasil, obviamente. Y hay cantidad de comunidades allí dentro. En algún momento que yo trabajaba también ahí, ¿verdad?, conocí a unos pastores de una comunidad nativa indígena, que cuando les pregunté cómo así ellos se habían convertido a Cristo, ¿verdad?, porque son comunidades que viven, hermanos, en la selva, ¿no? O sea, en lo que se llama el Amazonas mismo. Entonces ellos en su media lengua, porque el español, el castellano no es su lengua, ellos me contaban, en verdad nos convertimos porque vimos que Dios podía hacer cosas que nosotros no estábamos acostumbrados a hacer. Y cuando le dije que me explicara, me dijo, aquí llegaron 2 personas de la ciudad, estaban hablando de misioneros, hasta nuestra comunidad. Y llegaron, uno de ellos era médico y el otro era maestro, decían ellos. Y llegaron a atendernos, a servirnos. Y en las noches el maestro nos enseñaba la Biblia. Y claro, ellos estuvieron algunas semanas entre ellos expuestos a todo lo que son picaduras de mosquitos y de otros animales, el agua, ¿verdad?, que ustedes saben, no es potable, ni mucho menos. Comieron los alimentos de ellos,
que naturalmente nuestros cuerpos quizás no están preparados para todo eso. El asunto, hermano, que en poco tiempo se enfermaron. Los dos. Y se enfermaron mal. Muy mal. Y entre los lugareños conversaban y decían, pero qué raro estas personas. Estos hombres que pudieran haberse quedado en su ciudad viviendo bien, vienen acá para servirnos sin cobrarnos un centavo, expuestos a que se enfermen, y ellos decían, y tal vez hasta se mueran acá, porque ¿cómo hacemos? ¿Cómo los curamos? Y dice que todos los días ellos iban a ver si estaban vivos todavía esas dos personas, porque estaban muy mal. Queridos, para hacer la historia larga, corta, un buen día el jefe de la comunidad dijo, ¿saben? Hay algo especial en estos hombres que nosotros no tenemos. Hay algo especial en ellos que nosotros no tenemos. Recién después de varias semanas y de que estos hombres cayeron enfermos, ellos empezaron a preguntar, ¿por qué vinieron? ¿Quién les paga? ¿Qué quieren? Y cuando ellos le dijeron, lo único que queremos es ayudarles a atender a sus hijos, a sus mujeres, ¿verdad? Hablarles de Cristo. Y cuando ellos mencionaron eso y ellos empezaron a hablar, ¿y quién es Cristo? Y ellos le contaron el Evangelio, es que ellos pudieron entender entonces lo que en verdad significa hacer resplandecer la luz del Señor sobre todos. El salmista de eso nos está hablando. Señor, cuando tú hagas resplandecer y cuando tú resplandeces sobre nosotros, nosotros no lo podemos ocultar, no lo podemos esconder. Tenemos que compartirlo para que vean entonces quién eres. Pero también miren lo que dice versículos 3 en adelante. Nos habla de que allí no queda la historia, sino que cuando la gente, los pueblos escuchen de Dios, vean lo que Dios hace en otros, los pueblos entonces dice, te alabarán, oh Dios, todos los pueblos te alabarán. Y miren el versículo 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastoreará la nación en la tierra. Y el 5 repite el versículo 3, dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo el salmista acá es que el objetivo de las misiones, otra vez, es hacer resplandecer la luz de Cristo en otros para que las naciones alaben a Dios. No para que tu iglesia tenga más iglesias en el extranjero. No para que tengas más misioneros en tu lista, sino para que las naciones alaben a Dios. Ahora, aquí nos metemos en un problemita serio. Porque en los últimos 30 o 40 años nuestras iglesias en América Latina, yo diría en todo el mundo, en verdad. Pero en nuestras iglesias en América Latina hemos estado viviendo lo que se llama la explosión de la alabanza. Lo que antes las iglesias cantaban himnos y no había nada de esto. No había keyboard, no había batería, no había guitarra, no había nada. Solamente había un armonio, un piano. Imagino que algunos hermanos acá saben de lo que estoy hablando perfectamente. De pronto en los últimos 30, 40 años, hermanos, esto de acá se ha convertido en ¿cómo llamaríamos? En una invasión musical. Hay plataformas que no tienen un keyboard, sino 2 keyboards, tienen 3, 4 guitarras, tienen percusión, tienen todo. Y bendito sea el Señor por los músicos. Yo soy músico, dicho sea de paso.
Así que entonces yo estoy feliz con eso. Lo que eran los himnos, como lo que nuestra hermana cantó ahora, de pronto ya no se escuchan, ya no se cantan, aunque ella le ha dado un tono más moderno, lo cual está lindo, dicho sea de paso. ¿No? El ritmo ha cambiado. Yo conozco esos himnos en la versión clásica, obviamente, pero está bonito así. ¿Por qué? Porque entonces las nuevas generaciones pensarán que esos son nuevos cantos de nuevas celebridades, como se les llama ahora, y no saben que esos coros tienen por lo menos 150, 180 años que han sido compuestos. Pero lo que estoy diciendo es que todo eso se cambió por lo que se llama música de alabanza y adoración. No tengo nada contra la música de la alabanza y de la adoración. Otra vez, hermanos, yo toco eso, toco guitarra y aparte de todos los instrumentos folclóricos andinos, charango, quena, zampoña, compongo canciones, algunas se han publicado en himnarios. O sea, yo estoy bien empapado en eso. Pero lo que todavía no puedo entender es que todo este fenómeno de la alabanza y la oración nos haya llevado y haya llevado a la iglesia a que la iglesia adore menos a Dios. Porque la iglesia sabe cantar, sabe moverse, sabe bailar, sabe danzar, sabe palmear, sabe tocar, pero ¿saben? Conocen menos a Dios. Y si conocen menos a Dios o no conocen a Dios, entonces no pueden alabarlo. Y lo digo, queridos, con un corazón sufriendo otra vez. Porque a mí me parece que muchos creyentes en nuestras iglesias, en los cultos, se regocijan, cantan. Y cuando tú le preguntas quién es Dios para ti, empiezan con, bueno, es Dios, el Creador, mi Salvador. ¿Qué significa? Todo, significa todo. Pero, ¿qué más? Bueno, y ahí queda. La palabra nos dice que solamente la persona que en verdad conoce a Dios puede alabarlo como Él quiere, en verdad, como dice Juan, y en espíritu. Hermanos, Isaías era un profeta de Dios. Y ustedes conocen el capítulo 6, no voy a predicar de paso, no vaya a ser que mañana algún pastor predique de eso y le arruino el sermón, ¿no es cierto? Así que no voy a predicar eso, pero Isaías, solo cuando tiene esa visión de Dios en el templo, se da cuenta que es un hombre impuro de labios. Y él tiene que caer allí cuando Dios toma esos carbones y unge los labios. Y él dice, por fin dice, Señor, mis labios inmundos, impuros. Y el Señor dice, ¿y a quién enviaré a este pueblo? A este pueblo contumaz, a este pueblo perdido. Y recién el profeta se atreve a decir cuando tiene esa visión renovada de Dios, Señor, envíame a mí. Es que la alabanza a Dios y la disposición del corazón para hacer misiones no nace, querido, porque está de moda ser misionero. Una vez en Londres yo acababa de predicar en una iglesia y se me acerca una muchacha joven
Y viene y me abraza, ¿verdad? Me dijo, Pastor Palomino no se acuerda de mí. Y honestamente no me acordaba, pero era de mi iglesia en Lima. Mi iglesia en Lima es una iglesia muy grande. No me acordaba de ella. Bueno, en conclusión le digo, ¿y qué haces acá en Londres? Me dice, soy misionera. Le digo, sí, le digo, ¿y cómo así? ¿Quién te envió? No, nadie, yo soy misionera del Señor, el Señor me envió. Y me trajo acá. Yo le digo, pero ¿cómo así? Y me cuenta su historia. Una historia por demás, hermanos, ¿cómo llamaríamos? Fantástica. Y también llena de coraje porque ella solita se vino. Le digo, pero ¿cómo así? ¿Tú entendiste que Dios te llamaba acá? Y dice, no, bueno, en verdad yo me fui de Lima porque quería irme de Lima. Entonces dije, la manera de irme quizás sea siendo misionera. Queridos, nos reímos, pero ¿saben qué? Hasta el día de hoy muchos siguen haciendo lo mismo. Entonces fue a Francia. Llegó a Francia, al aeropuerto de Gaulle, que es el más grande de París. Un aeropuerto que da miedo, hermano. Tú te paras ahí y no sabes para dónde dirigir. Y ella llegó allá, ni una palabra de francés. Mirando acá, mirando allá, y se le acerca una señora que le habla en francés y ella le dice que no le hable en inglés tampoco y le habla en castellano. Y bueno, por fin la muchacha abrió los ojos de felicidad, ¿verdad? Imagínense. La historia larga, corta, resultó ser una peruana. ¿Cómo es Dios, queridos? ¿Cómo es Dios que en su infinita bondad nos rescata de situaciones en las que nosotros gratuitamente nos metemos? Y esta señora le ofreció llevarla a su casa para que descanse esa noche porque se dio cuenta que si ella se quedaba ahí, las mafias se la llevaban. Eso es Europa. Las mafias estas que trafican con personas ven a mujeres jóvenes en los aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de bus, que están así. Eso es lo que se dice el objetivo de estas mafias. Y la mujer que no era creyente dijo, ¿pero qué haces acá? Y le dijo, no, es que vengo como misionera, y no entendía nada, y le explicó, he venido, y le contó que quería ella ser misionera. Y la señora, miren, la señora le dice, pero tú no hablas el idioma, ¿quién te va a sostener? Entonces ella dijo, bueno, en verdad no sé. Y la señora le dice, ¿por qué no te vas a Londres? En Londres hay muchos peruanos. Tal vez puedes trabajar allá. Y entonces la puso en el tren. Y claro, en el tren, ¿verdad? De París a Londres, estás en un momento. Llegó a Londres, le dio una dirección de una peruana, llamó, la misma historia. Llegó a Londres, sin saber hablar inglés, nada. Y es así como alguien le dijo, mira, hay una iglesia donde se reúnen muchos latinos, anda allá. Y fue así que llegó ese domingo ahí donde yo estaba predicando, imagínense. Y yo tuve que hablar con ella y decirle, mira, tus deseos son muy loables, pero quizá Dios no es quien te ha traído acá, sino tú misma te has metido a este asunto porque Dios no necesariamente no obra así. No es que no puede, claro que Él puede llevar, hermano, cualquiera persona a cualquier parte, pero normalmente esos no son los canales. Yo la contacté con el pastor y la dejé y claro, ya nunca más volví a saber de ella, pero casos como esos hay muchísimos. Cuando la exuberancia, ¿verdad?, de todo este movimiento de misiones y de alabanza y de todo lo demás nos lleva entonces a tomar decisiones que muchas veces nos complican la vida. Y el salmista entonces continúa diciendo algo que
a mí me sacude mucho, hermanos, porque dice entonces versículo 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Y miren lo que dice el salmista acá, ¿verdad? Básicamente que las naciones deberían alegrarse. Las naciones deberían alegrarse, cantar con júbilo, por lo menos por dos razones. La primera, porque la justicia de Dios es grande. Dios es justo. Dios es justo. Y eso es lo primero que tienen que conocer las naciones. Que Dios es un Dios de justicia. En otras palabras, hermanos, Él opera en el mundo con justicia. Ahora, la palabra justicia ya está devaluada. La palabra justicia ya se devaluó mucho en nuestros días. Ya prácticamente nadie cree o confía en la justicia. Y uno lo ve todos los días. Aquí está un delincuente que ha cometido 1000 crímenes. Y si tiene un buen abogado, ¿qué pasa? Está en la calle al día siguiente. Es una burla. Y eso no solamente sucede aquí en nuestros países, queridos, cuidado. Esto sucede en Estados Unidos, lo cual es hasta cierto punto peor todavía. Sucede en Europa, sucede en todas partes. Esto es así. Y entonces nosotros nos hemos acostumbrado prácticamente a vivir en una sociedad donde no hay justicia, no se sabe si nos van a hacer justicia. Y el salmista dice, alégrense los pueblos cuando vean quién es Dios, porque Él es un Dios justo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros, cuando alguien nos hace mal y no tenemos justicia humana, decimos, mira, yo sé que Dios en su momento te traerá a cuentas, ¿verdad? Y a veces lo decimos como un cliché, pero lo decimos porque es así. Yo acabo de dar una serie en mi iglesia sobre los profetas menores. Y en todos los profetas menores prácticamente es así. Los profetas dicen, pero mira cómo los asirios prosperan, mira cómo los babilonios prosperan, mira de esto, lo otro, etcétera, etcétera. Y siempre los profetas terminan diciendo, ¿saben qué? Ahora están prosperando, pero hay un Dios justo en la tierra. Hay un Dios justo en la tierra. Y aún para Israel, que se ha rebelado contra Dios, hay un Dios justo en la tierra. Y Dios traerá justicia porque Él es un Dios justo, recto. Y en las misiones, queridos, tenemos nosotros que tener presente que tenemos que hablar de ese Dios. No solamente un Dios de amor, sino un Dios de justicia. Porque ese es el tipo de mensaje que el Evangelio del Señor trae consigo. Pero no solamente eso, sino también nos dice de que versículo 4 me gusta, porque al final dice, y pastorearás las naciones en la tierra. Algunas versiones dice, y gobernarás las naciones en la tierra. Lo cierto es que ese versículo de pastorearás o gobernarás está diciéndonos que Dios va a cuidar a las naciones con gracia, como si fuera su pastor. Para alguien que pueblos enteros, naciones enteras, familias, que no saben lo que es el cuidado de Dios, esta es una promesa hermosa. Dios, el Rey justo, también es el que gobernará, cuidará, pastoreará nuestras vidas con el cuidado que estas naciones y nosotros nos merecemos. Y el salmista va cerrando su canto, como dije, este es un canto,
Y es por eso que en el versículo 6, entonces, lo hace con una nota bien práctica, porque le dice, ¿verdad? Todas las naciones verán entonces que Dios es no solamente un Dios que bendice, como la oración del profeta, o perdón, del patriarca Abraham y todo lo demás, sino que Dios también cuida, Dios también es justo, pero Dios al final también bendecirá materialmente a través, como dice acá este versículo, con el fruto de la tierra. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y miren ustedes, hermanos, que aquí también puede traducirse, la tierra ya está dando su fruto porque Dios nos está bendiciendo. Puede ser traducido así en presente, como también puede ser en futuro, como está acá. Pero lo cierto es que al final cuando las naciones vean que Dios bendice de esta manera con el fruto de la tierra, dice, las naciones temerán a Dios. Y la palabra temer acá básicamente significa le darán la honra a Dios, respetarán a Dios, guardarán reverencia ante Dios. Eso es lo que está diciendo acá. En nuestros días, cuando uno habla de Dios, la gente se ríe, hermanos. En nuestros días, cuando uno habla de las cosas del Señor, la gente apaga, ¿no es cierto?, su oído. En nuestros días, la palabra Dios ya no es respetada y Dios mismo no es respetado. Pero cuando en los pueblos la gente ve que Dios bendice de verdad y bendice, si se quiere así, materialmente inclusive con los frutos de la tierra, entonces la gente quedará asombrada y dirá, tenían razón, ese es un Dios poderoso, ese es un Dios poderoso. El Salmo 67 nos recuerda todo esto. Yo hago misiones para dar a conocer a Dios, no para que mi iglesia tenga más misioneros. El Salmo 67 nos recuerda, queridos, que yo no estoy en una carrera, en una competencia por tener más misioneros, ni mucho menos, sino nos recuerda que todos nosotros podemos ser llamados por Dios siempre y cuando sea Dios el que nos envía, a través, obviamente, de nuestra iglesia. Pero también el Salmo 67 nos recuerda que las misiones no es solamente un asunto de lo que nosotros llamaríamos un trabajo espiritual, sino que es un trabajo que se concreta en cosas materiales, como por ejemplo las bendiciones de Dios, que claro, para el salmista era la cosecha. En nuestros días nosotros podemos poner, ¿no es cierto?, otras maneras de bendiciones materiales, porque no somos agricultores, como lo era entonces el salmista en aquellos días. La gran pregunta, hermanos, para esta mañana, y es la pregunta que yo obviamente me hago, es ¿hasta qué punto nosotros nos vamos a dejar quizá guiar por lo que el Señor quiere darnos, enseñarnos, inclusive motivarnos, o más bien hasta qué punto quizás nosotros vamos a quedarnos tal vez como tranquilos, quietos, aletargados en nuestros asientos, esperando que otros hagan la tarea cuando somos nosotros los que estamos llamados a hacerlo también. Miren, quiero terminar con una anécdota que quizá pueda expresar mejor todo este sentimiento, ¿no es cierto?, del cual estamos hablando. Uno de los misioneros más grandes del cristianismo, que se llamaba Carey, un misionero británico.
Él era un zapatero en su pueblo que remendaba zapatos. Claro, ahora ya no se acostumbra a eso, porque los zapatos se le echan a perder y uno compra nuevos, pero antes a esos zapatos no había que remendarlos, ¿no es cierto? Y nos duraban años y años y años. Carey era uno de ellos, un remendero, zapatero que remendaba zapatos. Y él escuchaba los mensajes de Dios, y de pronto un día él le pregunta a Dios, él dice: Señor, yo escucho que en otras partes del mundo hay lo que se llama una gran necesidad de ti. Y él decía: Señor, si tan solo tú me hicieras apto para predicar tu palabra, yo iría a esos lugares a anunciar el Evangelio. Qué interesante, queridos, que de pronto le escuchó que en la China necesitaban gente. Entonces él fue a preguntar a su pastor, y su pastor le dijo: William, tú eres un muchacho que en verdad desde que te has convertido a Cristo, tú compartes el Evangelio acá, tú has evangelizado no sé a cuánta gente acá. Le dijo: yo creo que Dios te está llamando para que te vayas a otro lugar a hacer lo mismo. Y él le dice: pero yo no sé hablar chino. Dice: no te preocupes, el Señor te va a capacitar para ello. Hermano, lo que pasó fue que se fue a China, naturalmente enviado por su iglesia. Allá entonces él empezó a trabajar como zapatero, porque eso era su oficio. Mientras tanto estudiaba el chino. Ahora, hermanos, el chino es un idioma, dicen que es el idioma más difícil del mundo. Y debe ser, porque tú tienes que memorizar más de 5.000 caracteres, ¿no es cierto?, para empezar. Igual, en poco tiempo él hablaba el chino, él llegó a dominar el chino, y no solamente el chino, sino otros dialectos. Empezó a traducir la palabra de Dios a ese idioma. Y no solamente eso, el hombre se hizo tan parecido a un chino que aún se vestía como chino. Y en la calle nadie podía reconocer que él era un extranjero, porque hablaba el idioma a la perfección, dicen. Y aparte su apariencia también la había cambiado tanto que ahora era un chino más. Cuando a él le preguntaron cómo logró todo eso, él dijo: miren, lo único que estaba en mi mente desde que llegué a este país es: aquí hay millones y millones y millones. Qué lindo sería que todos ellos conozcan a Dios y alaben a Dios. Él nunca pensó: uy, qué bueno, ya aprendí rápido el idioma, estoy mejor que mis demás compañeros misioneros, yo voy a ser el misionero del año. Sino que lo que él tenía en mente era que toda esa gente llegara a conocer a Dios y a alabar a Dios. William Carey ha pasado la historia como el padre de las misiones modernas. Él nunca vivió para escuchar ese reconocimiento, pero lo que ese hombre hizo prácticamente dio la norma para que otros misioneros a través de estos 200 años sigan su ejemplo. Hermanos, el objetivo de las misiones no es necesariamente que tu departamento de misiones crezca más. El objetivo de las misiones es que los pueblos conozcan a Dios, lo alaben, lo honren, lo teman. Amén. Que Dios les bendiga.